¿Alguna vez has sentido que un tractor te está tomando el pelo? Hoy te vamos a mostrar los 5 peores tractores que, aunque en teoría parecían ser las estrellas del campo, en la práctica han demostrado ser más pesadilla que aliado. Prepárate, porque vamos a destapar cada fallo, cada defecto, y cada sorpresa desagradable de modelos que se venden como la última maravilla, pero que en realidad dejan mucho que desear. Si estás pensando en hacer una compra, quédate, porque estos datos podrían salvarte de gastar miles en un tractor que te abandone a mitad del trabajo. Y no olvides comentar desde dónde nos estás viendo, porque en Auto Diesel Hub estamos aquí para hablar de lo que otros callan y asegurarnos de que tu inversión no se convierta en tu peor error. Arranquemos con el New Holland T400F. Este modelo viene con la promesa de ser el aliado versátil para cualquier pequeño agricultor, pero quienes lo han probado te dirán que suena más a un chiste de mal gusto. Empecemos con el sistema hidráulico. Después de unas cuantas horas, este pequeño empieza a perder presión como si de repente hubiera decidido tomarse un descanso. Pero aquí no acaba la historia. Imagina que es un día helado y estás listo para empezar el trabajo, solo para descubrir que el T400F no arranca. Sí, así de simple, ni el más fuerte de los empujones logra sacarlo de su letargo. Y no es un caso aislado, esto es algo que le pasa a demasiados propietarios en climas fríos. Parece que la única solución es instalarle calentadores adicionales, como si fuera un abuelo de 90 años que no soporta el invierno. ¿Y el consumo de combustible? Otro tema. Este compacto bebe combustible como si estuvieras operando un tanque de guerra, haciendo que cada jornada te cueste el doble en diésel. Además, algunos agricultores se han encontrado con un detalle de fábrica en el sistema de frenos, pequeñas fugas de líquido que, aunque pequeñas, te hacen pensar en qué momento te va a dejar tirado. ¿Un tractor que no arranca, pierde presión y se queda sin frenos? Parece un capítulo de una película de terror. Dale un like si te está ayudando esta info, y comenta si alguna vez has tenido un tractor que te dé tantos problemas. Pasamos al siguiente desastre con el John Deere 5058E. Ahora, John Deere es una marca que lleva siglos en el juego, y generalmente los productos que llevan su nombre están bien hechos. Pero este modelo en particular, una decepción total. Empecemos con la tracción. Te venden la idea de que este tractor puede enfrentarse a cualquier terreno, pero en realidad se atasca en superficies sueltas o pantanosas con una facilidad que asusta. Es como si estuvieras conduciendo un carrito de supermercado en la playa. ¿Quieres más? Vamos al sistema de inyección de combustible, que ha dado tanto problema que uno se pregunta si el departamento de calidad estaba de vacaciones cuando lo sacaron al mercado. La inyección falla, el motor empieza a hacer un ruido poco amistoso, y el humo negro empieza a salir como si fuera un tren de vapor de los años 50. Y si quieres solucionarlo, los expertos dicen que la reparación es más cara que el propio tractor. No te dejes engañar por su color verde brillante, porque este modelo tiene más defectos que virtudes. ¿Sabías que en sus orígenes, John Deere se dedicaba a fabricar arados sencillos y duraderos? Pues parece que este tractor 5058 se saltó esa lección. Cuéntanos si te ha pasado algo similar y si crees que esta marca está perdiendo el toque. Nos interesa saber tu experiencia. Sigamos con el Massey Ferguson 5711, el modelo que promete elegancia, durabilidad y todo lo que necesitas en un tractor. Claro, en la teoría. La realidad es que este modelo viene con una transmisión tan rígida que después de pocas horas, cambiar de marcha es como intentar mover una roca. Muchos usuarios reportan que los cambios se vuelven duros y ruidosos con el tiempo, como si el tractor envejeciera 10 años de golpe. Pero eso no es lo único, el sistema de frenos parece tener un humor cambiante. Un día funcionan bien, al siguiente, se bloquean sin previo aviso, como si el tractor mismo decidiera que no quiere avanzar. Si quieres tecnología, tiene GPS integrado, pero, sorpresa, el sistema parece estar programado para perder el rumbo. Justo cuando estás en medio de la nada,
el GPS se desincroniza, dejándote más perdido que una aguja en un pajar. Dato curioso: Massey Ferguson fue una de las primeras marcas en incluir tecnología avanzada en sus equipos agrícolas, pero parece que este modelo olvidó cargar la actualización. Dale like si te está sirviendo este contenido, y comparte si crees que a alguien le serviría saber esta elegancia de modelo. El siguiente en la lista es el Kubota M5091. Este modelo viene con la reputación de ser compacto y poderoso, pero nadie te advierte de su sed. El M5091 es un bebedor empedernido de combustible, y si tienes un trabajo largo por delante, mejor ten a mano una buena reserva de diésel, porque este tractor se bebe el tanque antes de que termines el día. Y en cuanto el clima se pone caliente, cuidado. Este tractor tiene un sistema de enfriamiento que es incapaz de mantener el motor a raya. Después de unas pocas horas de trabajo en climas cálidos, el motor empieza a sobrecalentarse, y ahí estás tú, parado en medio del campo esperando a que el tractor se enfríe para poder continuar. Pero eso no es todo. El filtro de aire está en una posición tan ridícula que cualquier pedazo de tierra lo obstruye, lo que significa que tendrás que limpiarlo casi a diario si quieres que el tractor funcione bien. Curiosidad: Kubota es conocida en Japón como una marca de alta tecnología y eficiencia, lo que hace que este modelo sea un misterio de por qué está tan mal diseñado. Dale un like si te parece útil esta info, y no olvides comentarnos si tú también tienes un Kubota con este tipo de problemas. Finalmente, tenemos el Case Farmall 75A. Este tractor es como esos dispositivos que prometen durar toda la vida, pero a la semana ya están en el taller. El sistema eléctrico de este modelo es una pesadilla para los agricultores: sensores que fallan, luces que parpadean sin razón aparente, y no te sorprendas si el tractor decide no arrancar un día, porque sí. Parece que alguien en el departamento de calidad se olvidó de hacer su trabajo. Pero hay más: a pesar de que se presenta como un modelo potente, cuando lo llevas al campo, te das cuenta de que le falta fuerza para tareas pesadas. No solo es frustrante, sino que pone en duda toda la reputación de Case como fabricante de maquinaria agrícola confiable. Curiosidad: en sus orígenes, Case fue pionera en la construcción de motores potentes para trabajos pesados, y este modelo 75 parece ser el primo flojo de la familia. Dale un clic en compartir para que otros no caigan en esta trampa y cuéntanos si tú también has tenido experiencias desafortunadas con esta marca. Estos modelos no están en esta lista solo por capricho, sino porque fallan en lo más básico: cumplir su función sin dar dolores de cabeza. ¿Por qué los llamamos los peores en general? Porque todos comparten características que ningún tractor debería tener: sistemas que se rompen en horas de uso, motores que no arrancan cuando más los necesitas, y un consumo de combustible que parece hecho para vaciar tu bolsillo. Y más allá de eso, todos fallan en algo fundamental: la confiabilidad. Un tractor es una inversión que debe durar, resistir, ser fuerte, tiene que estar a la altura del trabajo duro, sin importar el clima, el terreno o las horas de uso. Sin embargo, estos modelos están diseñados más para la sala de exhibición que para el campo. Cuando te prometen tracción y te encuentras atascado, cuando deberían darte potencia y solo recibes humo, o cuando cada pequeña reparación te cuesta como si estuvieras manteniendo una flota de autos de lujo, entonces es claro que algo no está bien. Estos tractores han fallado en darle al usuario lo que busca: un compañero de trabajo confiable, resistente y económico. Si estás pensando en comprar un tractor, asegúrate de que no solo sea bonito en el concesionario, sino que te entregue el rendimiento que necesitas en el campo. Aquí, en Auto Diesel Hub, te mostramos la realidad sin filtros para que puedas evitar caer en una compra que podría costarte más problemas que soluciones. Así que ahí los tienes, los 5 peores tractores que te harán reconsiderar dónde pones tu dinero. Suscríbete al canal y comenta desde dónde nos ves, porque aquí hablamos de lo que otros no se atreven a contar. Y recuerda, cada vez que das like y compartes, nos ayudas a traer más contenido directo y sin filtro. Nos vemos en el próximo video.